Muy buenas noches, sean todos y todos bienvenidos a una nueva edición de Debate Público. Hoy día con el programa número 266 de emisiones. Estamos comenzando el mes de septiembre y queríamos hacer un programa dedicado a este mes porque hay muchos acontecimientos que ocurren en septiembre desde el inicio de nuestra, comillas, independencia en adelante. Y también queremos hablar del contexto político actual, de lo que está sucediendo hoy día en el país. Y tenemos de invitado a un amigo de la casa, justamente para conversar sobre este tema. Él es Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Aquí estamos bien, bien por lo menos, viviendo, como dice la dialéctica, viviendo. Y en lo cual es bueno ya. Sí, así es. Y también está el Gracias panel por la habitual invitación. no, gracias a ti por aceptar, Juan Carlos. También está el panel habitual de debate público, Marlene Núñez y Nelson Campos. ¿Cómo están, Marlene? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Aquí estamos, un pelín atrasados, pero estamos. Muy bienvenido Juan Carlos al programa Hola, nuevamente. Marlene, ¿qué tal? Y Siempre un bienvenida, gusto saludar. hola Nelson y bienvenida a la presencia en línea. Gracias, Marlene. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Marlene, Jaime, Juan Carlos. Y aquí estamos, en espera, empezando el mes de septiembre, un mes que es, por distintos hechos, ha sido siempre un mes que ha marcado la historia de este país. Entonces, es bueno hacer una conversación un poco más intensa de las distintas cosas que han sucedido en este mes, en este país. Y para qué mejor que estar con Juan Carlos para que nos comparte sus conocimientos y su experiencia en esto. Gracias, Nelson. Sí, vamos a hacer un pequeño punteo nomás de algunas cosas relevantes que nos parecen para este septiembre. Y ahí Juan Carlos verá cómo lo toma y ver en qué profundizamos. Y después hacemos el recorrido, digamos, por los acontecimientos actuales en el país. Pero partamos en el siglo XIX, ¿cierto? El 18 de septiembre de 1810 se constituye la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Ya? Primero apoyando al rey y después es como el primer paso hacia la independencia, que según mi punto de vista nunca llegó. Después, el 11 de septiembre de 1814, la batalla de Rancagua, que sería el desastre de Rancagua, donde pierde O'Higgins y parte de la reconquista española. El 5 de septiembre del 66, de 1866, el gobierno de José Joaquín Pérez declara la guerra a España, en el contexto de la guerra hispano-sudamericana, y esto llevó al bombardeo de Valparaíso. En el siglo XX, el 4 de septiembre de 1920, es electo el presidente Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá. La Violeta Parra tiene un texto que dice que el león también es un asesino. Bueno, marcando el inicio de un nuevo ciclo político que llevará a la Constitución de 1925. El 4 de septiembre de 1938 se funda el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda y centro que llevaría a la presidencia a Pedro Quito Cerda, con el lema Gobernar es educar. El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende Gossens gana las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el primer presidente marxista en el mundo en llegar al poder por vía democrática. El 11 de septiembre de 1973, el famoso golpe de Estado, ¿cierto?, liderado por Augusto Pinochet y dirigido desde Estados Unidos por la CIA y todos sus secuaces. El 19 de septiembre de 1980 se realiza un plebiscito para aprobar la Constitución Política de 1980, redactada por el régimen militar. Es aprobada con un proceso cuestionado y sin registros electorales. Esta Constitución rigió al país hasta ser reemplazada en 2023 por la... No, perdón, fue firmada por Ricardo Lagos en su presidencia. Y un hecho fundamental que también ocurrió en septiembre, un día 7 de septiembre de 1986, es el atentado contra Augusto Pinochet, en el camino al Melocotón, en la localidad de El Cajón del Maipo, en Santiago. Esos es un breve punteo de las cosas que sucedieron en un mes de septiembre bastante movido para nosotros, puesto que el golpe de Estado, ¿cierto?, de ahí en adelante marcó toda la agenda social y política de nuestro país
de ahí en adelante, y la constitución que decíamos recién, ¿cierto? No ha cambiado desde aquel entonces, fue hecha por la dictadura y seguimos bajo esa constitución. Lo que para mí por lo menos constituye, ¿cierto? Lo que estamos viviendo hoy en día no es una democracia, sino que es el periodo de extensión de la dictadura, justamente porque todavía están esos amarres dictatoriales que nos rigen. Pero quien está ya convocado, digamos, a conversarnos más de la historia y de este septiembre es Juan Carlos. Así que, por favor, Juan Carlos, ahí tú tomas diferentes elementos y armamos una conversación para este programa. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto volver a estar en este programa tan especial que sale desde el territorio de Valparaíso. Había, hace muchos años atrás, un historiador de las mentalidades, Rolando Mellafe, una persona muy ligada a una primera fase de lo que sería posteriormente la historia social en Chile, con otro rumbo que tomaría, pero Mellafe fue uno de los primeros en tratar de sacar la historia de los acontecimientos exclusivamente militares y ponerlo dentro de la larga duración de aconteceres que marcan no la política, sino que la mentalidad y la identidad histórica de una sociedad. Cómo una sociedad se va armando y configurando a partir de ciertos aconteceres que se van sucediendo a lo largo del tiempo. Él llamó a un articulito muy pequeño que sacó los años 80, principios de los 80, el acontecer infausto de la historia de Chile, para referirse justamente a una serie de sucesos que tienen que ver con eventos telúricos, es decir, con terremotos, inundaciones, etcétera, y también algunos hechos sociales, como por ejemplo, no solo los hechos que se acontecen en la época de la independencia o de la república, como marcaba Jaime, sino desde la época colonial. Y septiembre aparece en esta historia larga de la sociedad chilena, la formación social chilena, de la historia larga, es decir, no de los últimos 200 y tantos años, sino de los casi 500 años, que parten en 1541 con la llegada de Pedro Valdivia y la fundación de Santiago y la ocupación territorial por parte de los conquistadores o invasores europeos. Y ya en septiembre queda marcado el 11 de septiembre de 1541. Santiago es fundado como ciudad. Imagínense una ciudad que se está formando, que no serían más que caseríos bastante rústicos, en febrero de 1541, pero el 11 de septiembre de 1541, es decir, a pocos meses de haberse instalado acá, se produce la primera destrucción de Santiago. Y esa destrucción es producto de un levantamiento de los aborígenes, de los pueblos originarios, de los picunches, de los huiliches o de los mapuches, llámelo como usted quiera. En ese momento no tenían una calificación o un nombre muy específico, que los que se levantan en contra de ese rústico o de esa rústica ciudad. Por lo tanto, la historia de Santiago, que posteriormente se va a hacer la historia de Chile, ¿cierto? Se va a extender como historia de Chile, está marcada por un primer desastre, por una primera conmoción, que es la destrucción de Santiago por parte del pueblo originario. Y al mismo tiempo la reacción de los conquistadores fue bastante cruel, bastante fuerte en aquel momento, que anuncia, ¿cierto?, dos elementos que se van a dar en la historia de Chile a lo largo de estos 500 años, si ustedes quieren, que es el terror, el, el miedo y la violencia. Violencia y miedo han sido dos
dos elementos que se han ido articulando a lo largo de la historia de Chile, configurando una suerte de identidad nacional, una suerte de forma de entendernos a través del miedo y a través de la violencia. La violencia y el miedo han sido dos elementos articuladores de la historia de Chile. ¿Por qué? Porque en ese momento, frente a la reacción de los conquistadores, doña Inés de Suárez, que era una de las mujeres que había llegado con el conquistador, decide, ¿cierto?, cortarle la cabeza a 7 caciques que estaban detenidos, que estaban retenidos, que estaban apresados por los conquistadores, y ponerla en picas, ¿cierto?, y alzarla sobre las ruinas de ese Santiago primitivo, de esa génesis inicial de la ciudad de Santiago, para infundir miedo a los habitantes del territorio, a los que iban a pasar a ser conquistados y dominados posteriormente. Ese elemento que es miedo y al mismo tiempo violencia, se van a ir articulando a lo largo del tiempo y configurando las formas políticas para resolver los problemas en la sociedad chilena. Por un lado, ¿cierto?, la violencia ha sido un elemento central y fundamental en la historia de este país. Chile se formó como una sociedad violenta, por la violencia de la conquista, por la violencia de lo que significaba, ¿cierto?, tomar posesión de un territorio donde existía un grupo humano, los pueblos originarios, especialmente los mapuches, con sus distintas denominaciones, que son capaces de también usar la violencia para defender y resistir esa conquista, para defender su territorio. Cabe señalar que en 1541, cuando es destruido Santiago, Valdivia no estaba presente, andaba en el sur, y Valdivia, el conquistador, todos sabemos que va a ser muerto posteriormente en una batalla, en un combate de la batalla de Tucapel, en la cual los pueblos originarios, en este caso los mapuches, salen victoriosos. Tengamos presente que los mapuches resisten esa conquista y dan muerte a 2 gobernadores en el país, lo que obliga al imperio español a instalar, ¿cierto?, en este territorio un ejército permanente, lo cual transforma al territorio inmediatamente en un territorio de guerra. Por eso, otro historiador, ¿cierto?, más temprano que Mellafe, allá por 1951, publica un libro que se llama Guerra y Sociedad, la cual demuestra cómo la guerra ha sido uno de los motores, uno de los elementos que ha ido configurando la fisonomía histórica de la sociedad chilena. Tanto dominados como dominadores se han visto envueltos en esta situación de guerra permanente y con lo cual implica violencia permanente. Entonces, en ese aspecto, el mes de septiembre está marcado en la historia de este país, en la historia de esta sociedad, en la historia de hombres y mujeres de esta sociedad, por esta dialéctica entre el miedo y la violencia. Frente al miedo siempre hay una respuesta violenta, y frente a la violencia siempre hay miedo y temores. La clase dirigente chilena, la clase dominante, siempre le ha tenido un terror, un miedo atávico a los sectores populares, y por lo tanto siempre ha manejado el poder político como un mecanismo, como un instrumento de generar violencia, pero al mismo tiempo generar temor y violencia entre las personas para poder dominar de mejor manera.
Entonces, la violencia no solamente es directa, no solamente física, también en Chile la violencia ha sido de carácter simbólico. ¿Ah? Hay una violencia de la palabra, hay una violencia en muchos actos. ¿Ah? Y hoy día se puede observar esa forma violenta que se tiene para reprimir a los sectores sociales que se manifiestan en contra o manifiestan sus intereses o manifiestan sus demandas. Por lo tanto, lo que quiero llamar la atención en este primer punto es justamente esta relación dialéctica entre historia, perdón, entre violencia y miedo, temores. En ese sentido, septiembre siempre apareció como el mes más conflictivo de la historia nacional. Fíjense ustedes que, si bien es cierto, se inicia, ¿cierto?, el proceso de emancipación con la configuración de esta primera Junta Nacional de Gobierno que se instaura, ¿cierto?, el 18 de septiembre de 1810 como respuesta a la crisis de política de la cefalía monárquica que se vivía en España por la detención por parte de Napoleón Bonaparte de los reyes de España, tanto Fernando VII como Carlos IV, se genera una vacancia, una cefalía monárquica y los americanos se hicieron una pregunta a quien correspondía asumir la soberanía cuando el rey no estaba. Y la respuesta fue que cada uno de los reinos, tanto peninsulares como también los diversos reinos que existían, como se les denominaba en aquella época, ¿cierto?, a las posiciones hispánicas en América Latina, en los distintos virreinatos, respondieron con la misma forma como habían hecho los peninsulares, estableciendo juntas de gobierno. La junta de gobierno no es la expresión de ninguna manera de la soberanía popular, no es la expresión de los habitantes de todo el país, sino que es más bien la expresión acotada, cerrada, de una élite que decide plantear la posibilidad de tener un gobierno nacional, comilla con lo de nacional, ¿cierto?, para poder gobernar a nombre de Fernando VII. Sin embargo, al poco andar esa situación en el 4 de septiembre de 1811, se produce lo que podríamos denominar o podríamos llamar el primer golpe de Estado en Chile. El primer golpe de Estado producido desde la fuerza militar. Y ese primer golpe de Estado, como fuerza militar, lo da justamente un joven militar, ¿cierto?, hermoso como un clavel, decía Neruda, para citar al poeta, que muere también en septiembre, que también es un acontecimiento específico, producto de todo lo que se genera por el golpe de Estado del 73, ¿cierto? Muere también Neruda. Y el primer golpe de Estado lo da José Miguel Carrera. José Miguel Carrera da un golpe de Estado a esa junta militar, a esa junta de gobierno que se había organizado en 1810, que había tenido una serie de vaivenes, y simplemente Carrera, un oligarca, un miembro de la élite política y social, económica de ese Chile, el Chile de fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, da un golpe de Estado. Ahí impone la primera dictadura. Y digo que impone una primera dictadura de carácter ilustrada, porque Carrera va a desarrollar toda una serie de eventos, va a fundar el Instituto Nacional, va a echar las bases de la Biblioteca Nacional, va a echar las bases, ¿cierto?, de la primera imprenta nacional. Es decir, Carrera es un ilustrado, pero es un dictador ilustrado, ¿no?, propio de los absolutismos del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, ¿no? Pero es violento. Y eso conlleva al primer enfrentamiento entre los propios
patriotas entre los partidarios de Carrera y los partidarios de otros libertadores, como por ejemplo, o de otros hombres interesados también en el proceso independentista, como Bernardo Higgins. Y se dan en ese periodo que se conoce como la Patria Vieja, se dan una serie de batallas que son es una verdadera guerra civil entre los grupos elitistas y de poder que arman a sus inquilinos, arman a sus labradores, a los peones, los dotan de armas para que se confronten entre las tendencias o'higginistas y las tendencias de Carrera. Por lo cual, ¿cierto? Eso lleva a tener un ejército debilitado, entre otras cosas, que lo que permite el triunfo de Mariano Osorio para la Reconquista. Y se produce lo que Jaime lo ponía en septiembre, pero se produce en octubre, el desastre de Rancagua. El desastre de Rancagua se produce en 1814, pero en octubre, no en diciembre. Los primeros días de octubre, 1 y 2 de octubre de 1814. Pero todo se había originado en ese golpe de Estado del 4 de septiembre de 1811 por parte de José Miguel Carrera. Por lo tanto, septiembre siempre se nos aparece bajo este marco de elementos que son de fiesta y de tragedia. Fiesta y tragedia. Lo divertido, lo celebratorio, conjuntamente con el luto, con la presencia de la muerte, la presencia, ¿cierto?, de los elementos más infaustos que podríamos nombrar. Entonces, en ese sentido, septiembre es un mes complejo. Claro, con el correr del tiempo, septiembre, fíjense ustedes que también el 5 de septiembre de 1924, el 5 de septiembre de 1924 se produce el famoso ruido de sables en el Congreso Nacional, en las tribunas, en las graderías del Congreso Nacional se produce esta manifestación de los jóvenes militares, ¿cierto?, que salen del Congreso y se van marchando hasta el club militar que quedaba frente al Teatro Municipal y se declaran allí en estado de alerta y van a provocar la caída del gobierno, la primera etapa del gobierno de Arturo Alessandri Palma, el cual, ¿cierto?, presionado por los militares y a su vez presionando al Congreso, logran, ¿cierto?, producir todo un conjunto de leyes sociales que estaban detenidas en el Congreso por las formas como la oligarquía contraria a las medidas que adoptaba, en este caso, Alessandri, obstruía. Y se produce entonces ese elemento que muchos han destacado como la nueva, ¿cierto?, la nueva legislación social, el reconocimiento de la existencia de la cuestión social, de la necesidad de hacer leyes favorables a los sectores populares, etcétera, etcétera. Todo lo que se denomina el populismo alessandrista. Septiembre, 5 de septiembre de 1925, perdón, de 1924. Pero posteriormente también en septiembre, finales de agosto y comienzo de septiembre, se aprueba la Constitución de 1925, que está cumpliendo durante estos días 100 años. La Constitución de 1925, la cual fue derogada o suspendida el 11 de septiembre de 1973, y que muchos constitucionalistas miran con añoranza, con nostalgia, y hay una serie de eventos que hoy día están celebrando o conmemorando
los 100 años de esa constitución política que, se hizo a través de una maquinación de parte de Arturo Alessandri Palma, ¿cierto? Manejando, ¿cierto? Los hilos de esa constitución que terminó siendo una constitución presidencialista, casi hecha a medida de Alessandri, pero que muchos partidos políticos rechazaron, pero fue impuesta finalmente por los militares. Es decir, los militares actuaron como elemento de presión frente a la política de los partidos que se oponían a esa constitución y finalmente fueron también articuladores de no cumplimiento de la constitución política. Fíjense ustedes que la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, del 27 al 31, ¿cierto? Es una dictadura militar que se opone al ejercicio de la Constitución del 25. Y finalmente Alessandri Palma, a partir de lo que es, ¿cierto?, la creación de un ejército civil, más que los militares, el ejército civil, que son las milicias republicanas, la milicia republicana, que ha sido estudiada por dos historiadores, uno es Carlos Maldonado Prieto y Verónica Valdivia, que demuestran que es gracias, no, y aquí está la equivocación de un historiador que dice que la constitución de 1925 fue impuesta por los militares. No, la constitución de 1925 fue impuesta no por los militares, sino por los civiles en armas. Y fueron los civiles armados por Arturo Alessandri Palma, que es la milicia republicana del 32 al 36, los que van a someter tanto al ejército, a la Federación de Trabajadores de Chile, a los partidos y otros actores para aceptar la Constitución de 1925. Es decir, aceptar la Constitución de Alessandri Palma. No es el ejército presiona en el momento de aprobación de ella, pero quien la impone son los civiles en armas. Hay dos libros, uno de Carlos Maldonado y el otro de Verónica Valdivia, que prueba claramente que el ejército entre el 32 y el 38 fue casi desmantelado completamente por Alessandri. Y eso prueba, ¿cierto?, que se hacía, su fuerza la estaba digamos, en los civiles en armas. ¿Y qué es lo que significa nuevamente los civiles en armas? Armas, violencia, miedo, terror para controlar. Ese es el elemento que estamos señalando, ¿cierto?, que siempre ha estado presente en la historia de Chile y que nuevamente aparece bajo los acontecimientos muy fuertes. Si no me equivoco, la represión de Alessandri contra los estudiantes nazistas en el seguro obrero también se registra durante el mes de septiembre. Por lo tanto, septiembre es un mes, como decíamos, bastante luctuoso, lleno de sangre. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Juan Carlos. Es que yo perdí no veo la señal, por eso no la veo. Tienes que activar el video, tienes que activar la pantalla, Juan Carlos. ¿Perdón? Tienes que activar tu ¿Ustedes me video. ven? Se pone la pantalla. No. Tienes Una de que las activar 12. el video. Dame un segundo, yo lo activo desde acá. Dame un segundo. Yo creo que se Ahí hay un gastó botón para que inicie el video. No, no lo veo. Algo pasó. Mira, Ahí te mandé de nuevo una solicitud para que active el video.
debería aparecerte ahí en el celular una solicitud. Ah, ah. De todas formas, escuchábamos perfecto, o sea, seguimos escuchando bien el audio de Juan Carlos. Puede que esté sin batería, Juan Carlos, parece, ¿no? Sí, eso parece que está sin batería. Así que lo vamos a cargar para volver. Ya voy a volver a entrar. Ah, como septiembre fue. Está como septiembre, a Así ver. pasan. Ahí Ahí estamos sí, de vuelta. ahí estamos de vuelta. Pensando lo Yo, mismo. yo no los veo. Pero Déjame. nosotros te vemos y está Yo voy, saliendo en está la bien, imagen, en el está bien video. el video ahí, Juan Carlos. Sí. Perdón, ahí estamos. Ahí estamos. Por lo menos ya veo algo. Sí, Pero nosotros te vemos, o sea, en el video va a salir tu imagen, aparte de que se escucha bien. ¿Y se escucha bien? Sí, sí. se escucha bien y también se ve bien. ¿Y me veo bien? Porque eso es lo importante, porque me vea bien. Sí, sí, te ves. Bueno, pero yo no los veo. Voy a seguir la idea. Yo no sé cómo la van a hacer la conexión, pero yo no lo estoy viendo. Eh, Sí, bueno, nomás, no hay problema. ya. Estábamos, Bueno, estábamos en el tema de decía seguro. entonces, Ahí estábamos. sí, ya. Yo decía entonces que septiembre siempre ha sido luctuoso. Es un mes que está lleno eh, de, de muerte. No es solamente festivo. Entonces, esta nueva relación, muerte y fiesta, fiesta y muerte, drama y alegría. Entonces, septiembre nos trae, desde el punto de vista de lo popular, muchas cosas significativas. Por ejemplo, el 4 de septiembre. El 4 de septiembre lo pueden celebrar distintos grupos, porque curiosamente este país tiene triunfos importantes en la historia reciente electorales, como fue el 4 de septiembre cuando triunfa en el año 1964 la democracia cristiana y genera toda esa euforia social, política, en torno a la idea del cambio revolucionario. El 4 de septiembre de 1964 no solamente triunfa la democracia cristiana, en tanto un partido que emergía fuerte, poderoso, muy acerado en aquel momento y prometía a través de la imagen de Tommy proyectarse 30 años, pero al mismo tiempo proyectaba la idea de la necesidad del cambio social profundo a través de una revolución que ellos denominaron revolución en libertad. Esa revolución se agotó rápidamente por una serie de razones que sería largo enumerar en este momento, pero que abre el espacio, abre otra puerta, otra, otra política de oportunidades para que en el 4 de septiembre de 1970, en una reñida competencia, triunfe la Unidad Popular. Y triunfa la Unidad Popular en una alianza política muy especial en que reúne, ¿cierto?, al Partido Comunista de Chile, viejo partido fundado a comienzos de siglo, y un partido relativamente joven, como tenía apenas 38 años, de fundado el Partido Socialista, y que llegan a formar lo que ellos denominan la Unidad Popular con otros partidos pequeños, en la cual, ¿cierto?, es la unidad de la clase. Fíjense ustedes que podríamos hacer un símil, ¿ah?,
establecer que hoy día, después de 35 años de conformación, constitución de este régimen de democracia protegida, de este régimen de democracia proyectada, ideada y pensada y diseñada dentro del pensamiento autoritario, en esa constitución política aprobada en septiembre de 1980, ¿cierto? Por primera vez después de tanto tiempo, el Partido Socialista y el Partido Comunista van en una alianza política, pero en una alianza política con una serie de contradicciones, conflictividades, diferencias muy fuertes, como la que hoy día tienen. Pero también hay que señalar que esa alianza política que se gesta es una alianza política que viene desde larga data en el siglo XX, desde 1952 en adelante, que también se llevan a cabo en septiembre las elecciones en ese sentido, ¿no? Entonces, se produce este triunfo de la Unidad Popular el 4 de septiembre, que tiene toda una connotación a nivel internacional, latinoamericano, porque es la primera vez que en la historia una coalición de partidos marxistas de clara orientación, por lo menos en la retórica revolucionaria, declara base social popular, de trabajadores, etcétera, llega al gobierno a través de una alianza política electoral. Y por primera vez a nivel mundial se gana la izquierda de esa manera. Anteriormente la izquierda había llegado al poder, pero lo había hecho a través del Frente Popular en alianza con un partido de centro, que era el Partido Radical. Frente a esa alianza primera, ¿cierto? Es la que se opone fundamentalmente el Partido Socialista a través de la línea del Frente de Trabajadores, ¿cierto? Y que no permitía o no estaba por la vinculación con partidos políticos de carácter burgués, como podía ser un partido de centro, etc. Pero ese mismo triunfo de septiembre del 70 va a ir anunciando las problemáticas que la sociedad chilena va a ir desarrollando para llegar a ese evento que marca la historia reciente de Chile y que marca la historia nacional, que quiebra la historia nacional en un antes y un después, en la que yo diría, desde mi punto de vista, se establecen ciertos dos Chiles, el Chile previo a 1973 y el Chile post-73, y está marcado por ese golpe de Estado, esa intervención militar, esa constitución, ¿cierto?, de la dictadura militar de Augusto Pinochet y de las Fuerzas Armadas. La fiesta, que era la Unidad Popular, termina 1000 días después, ¿cierto?, en el drama, en la tragedia, que es justamente el 11 de septiembre. Igual que el 11 de septiembre de 1541, el 11 de septiembre de 1973 marca, ¿cierto?, la conciencia política histórica nacional hasta el día de hoy. Es decir, han pasado ya 50 y tantos años, 52, 53 años 52 años se van a constituir de aquel luctuoso acontecimiento, pero es un acontecimiento que todavía quema en las manos de cualquiera persona que hoy día quiera plantearse frente en una reflexión sobre la historia. Tengamos presente recién la negación que ha hecho Juan Sutil, el vocero del comando de Evelyn Matei, con respecto a que lo que se inaugura el 11 de septiembre es un gobierno y no una dictadura, porque según él las dictaduras duran para siempre
la dictadura tenía 17 años, cuando fue derrotada, ¿ah? Y tuvo que entregar el poder, no lo entregó de manera voluntaria, tuvo que entregarla obligada por los hechos, por los acontecimientos, por la capacidad también que mostraba la sociedad chilena para resistir a una dictadura. Por eso, lo que bien recordaba Jaime, el atentado, ¿cierto?, perpetrado, realizado, llevado a cabo por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿cierto?, en septiembre de 1986 en contra del dictador. Es decir, nuevamente, la violencia y a su vez la generación de temores, de miedos. Pensemos que el miedo que genera este atentado contra el dictador conlleva la muerte de 5, ¿cierto?, destacados hombres que resistían a la dictadura, como el caso del periodista Carrasco y otros, ¿cierto?, que son muertos a pocas horas después del atentado en venganza. Pero todo eso genera violencia, genera temores, genera miedo. Yo recuerdo muchas veces las conversaciones que posterior al atentado, yo no quiero esto, no quiero guerra civil, tengo miedo, tengo temor, yo me voy del país. O sea, todos querían terminar con ese temor. Entonces, estamos marcados con eso. Y hoy día, en todo el evento que estamos viviendo, que es este escenario electoral, el temor, el recurso retórico permanente de los candidatos, de uno o de otro lado, ¿cierto?, a la inseguridad, tiene que ver también con esta dialéctica entre el miedo y la violencia delincuencial, la violencia del narcotráfico, de los portonazos, de los asaltos, la inseguridad, el encierro que vive la gente en sus casas, retirarse temprano, la casi nula vida nocturna que se tiene en el país producto del temor generalizado y de la forma como los medios de comunicación permanente están generando el miedo a través de la pantalla, a través de la caja idiota, permanentemente atemorizando a las personas. Eso no quiere decir que no exista esos eventos, ¿cierto? La delincuencia existe, pero me comentaba una persona que trabaja en el aparato de seguridad del Estado chileno, que en una encuesta que se había realizado, la percepción de inseguridad que se tiene en Chile es mayor que la inseguridad y temor que sienten los habitantes de Ucrania ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, los chilenos tienen mucho más miedo hoy día que los propios ucranianos que viven en un conflicto, ¿no? Pero es lo que quiero señalar, como de una u otra manera el miedo ha sido trabajado, ha sido extendido, ha sido profundizado, ¿cierto?, a través de los medios de comunicación para que la gente tenga temor y al mismo tiempo se genere otra de las condiciones que en Chile ha tenido, ¿cierto?, esta dialéctica entre el miedo y la violencia, que es la recurrencia o la demanda de mano dura o del Lord Protector, del Señor Protector, es decir, la demanda hacia la dictadura, hacia el gobierno fuerte, el gobierno de Portales, que Portales estaba por perseguir y golpear y asesinar a todos, o reprimir, mejor dicho, a todos los que se oponían al orden portaliano. Es decir, estamos en presencia nuevamente de esta constante relación entre miedo y violencia. ¿Ah? De manera que para mí septiembre tiene eso, tiene ese elemento permanente entre lo que es la situación de violencia y de miedo,
y al mismo tiempo tiene esta cosa extraña. Podríamos decir que Chile es una sociedad, ¿cómo podríamos decirlo para no ofender a nadie? ¿Cierto? Depresivo, en el sentido que tiene lo negativo por un lado y lo que intenta ser positivo por otro lado. Esta idea de celebrar. Y vamos a estar conmemorando el 11 de septiembre y 5 días o 6 días después vamos a estar ya todos ingresando a ese carnaval porque es un verdadero carnaval que son las fiestas patrias. Y vamos a celebrar olvidándonos todo lo que ha ocurrido antes y vamos a celebrar por la sociedad chilena, por la patria, por la independencia, a sabiendas, ¿cierto?, que la independencia fue algo bastante extraño, porque salimos de una dependencia de Hispania para caer en otra dependencia que es la británica y posteriormente para entrar en otra que es la estadounidense. Es decir, la sociedad chilena, como todas las sociedades latinoamericanas, es una sociedad permanentemente dependiente y subordinada a ese orden internacional que ha impuesto el imperialismo, ya sea el británico como el estadounidense. Y lo vemos ahora, lo vemos como Estados Unidos es capaz de movilizar toda su flota o parte de su flota, una pequeñísima parte de su flota contra una nación que se encuentra, ¿cierto?, sitiada, ¿ah? Porque está inmovilizada por una serie de, digamos, de bloqueos que le ha impuesto Estados Unidos a Venezuela para, con la excusa de terminar con el narcotráfico, atacarla, pero su objetivo fundamental es derrocar a Maduro, al presidente Maduro, pero también hacerse de los recursos naturales de Venezuela, especialmente el petróleo. Por lo tanto, somos sociedades permanentemente amenazadas. No pudimos realizar el proceso revolucionario no solamente por las fallas, por los distintos fallos que tuvo ese proceso, sino fundamentalmente también porque Estados Unidos se hizo todo lo posible para que ese proceso fracasara, porque como dijo Kissinger, no era el problema de que ganaran, sino que triunfaran por el ejemplo que podía generar un triunfo de la unidad popular, el establecimiento de una sociedad social avanzada en Chile. Eso era un triunfo para los chilenos y para la sociedad, pero al mismo tiempo para Estados Unidos un mal ejemplo. Y por lo tanto había que, como dijo Nixon, hacer chillar a la economía chilena. Es decir, meter miedo, infundir violencia. La primera violencia que genera esa situación es la muerte, el asesinato del general en jefe de las Fuerzas Armadas, René Schneider, como una forma de presión frente al ascenso de Salvador Allende. Por lo tanto, estimados, yo tengo la impresión de que septiembre ocupa un lugar en nuestra conciencia histórica complejo, diverso, contradictorio, lleno de situaciones muy polarizadas en sí mismas. Pensemos que hoy día también es posible recuperar ese escrito de Luis Emilio Recabarren, Ricos y Pobres durante la República, en la cual es un reclamo, un grito, ¿cierto?, de Recabarren denunciando, develando, ¿cierto?, de que la República y su desarrollo a lo largo de 100 años, en el primer centenario, no ha traído ningún beneficio, según la perspectiva de Recabarren,
a los sectores populares, a los sectores trabajadores, a las mujeres, a los niños, etcétera. Todo lo contrario, los chilenos y chilenas populares, de acuerdo al diagnóstico que plantea Recabarren, no debieran estar celebrando. Pero los chilenos de abajo, los chilenos del medio y los chilenos altos se unen para celebrar ese acontecimiento. Eso es muy curioso. Hoy día la gente se va a gastar lo que no tiene para salir a celebrar, o celebrar en su casa, o celebrar en las fondas de sus barrios, de sus poblaciones, donde sea. Pero el asunto hay que celebrar. ¿Celebrar qué? La pregunta. ¿Celebrar qué cosa? Entonces, para mí, no puedo dejar de no analizar estos acontecimientos que fue tan riguroso Jaime en exponer, y al mismo tiempo en el afiche de este programa están ahí las fotografías que concurren, ¿cierto?, en diferentes momentos, con diferentes acciones. Yo creo que septiembre resume lo que ha sido la historia de la formación social chilena. El drama, la tragedia, en la fiesta, la celebración, el miedo y la violencia, que son elementos que no podemos no dejar de tener presente en la historia de Chile. Chile se formó en la violencia y en el miedo. Y esos dos elementos siguen estando presentes hoy en las distintas campañas que los de 8 candidatos a la presidencia llevan a cabo para competir en próximo noviembre. Y ahí vendrá otra etapa. Llego hasta aquí para poder entrar en la conversa. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido una magnífica intervención respecto de la historia de Chile. Solamente yo acotaría que cuando está el miedo, cuando está la represión, cuando viene la violencia, también hay una manifestación de resistencia. O sea, no son entes que tú los puedas separar. Si hay violencia, hay resistencia. Y me parece que este país ha resistido, como tú decías, ¿cierto? Van a ser ya 53, 52 años de resistencia. Todavía hay gente que resiste el cambio neoliberal. Todavía hay gente que recuerda a sus muertos, a pesar de que los partidos los pasan por alto muchas veces o los toman como una bandera netamente política para ganar votos. Hay gente que todavía resiste, hay gente que todavía conmemora, hay gente que todavía tiene la esperanza de un cambio en este país. Y me parece que esa es la receta, es decir, no perder la esperanza en el cambio y estar en continua resistencia, o sea, hacer resistencia en cualquier parte, en la oficina, en la calle, en la escuela, donde uno pueda hacer resistencia y llamar a la conciencia, que es básicamente un acto que podemos hacer desde acá sin emplear las armas, ¿cierto? Pero también, de repente, al hacer esas actividades en diferentes canales, por ejemplo, se llega a la censura. Pero, en fin, estamos tratando justamente de levantar una propuesta mediática, comunicacional, que justamente tiende a hacer esa resistencia, tiende a llamar al público a que hay otra forma de ver esta realidad en el país. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por esta primera parte de la intervención. Voy a dejar paso a mis colegas para que puedan hacer preguntas y ahí derivamos en la segunda parte. Parto contigo, por favor, Marlene. Jaime, gracias, pero esta vez le voy a dar prioridad a Nelson porque está complicado con la hora. Así que ya, porfa que pase él con las preguntas. Nelson, por favor, adelante. Es como una bolsa de preguntas, pero creo que la exposición de Juan Carlos ha sido una visión panorámica de septiembre, como marcándolo en lo que conversamos al principio, que septiembre siempre marca cambios, como decías tú, violencia y dolor.
y, en distintas modalidades. Ahora nos enfrentamos en este último tiempo a, a mensajes o, sí, mensajes que son súper odiosos. Septiembre levanta nuevamente, como tú decías, la odiosidad, la maldad, la burla de los que se creen que ganaron y que han atropellado los derechos humanos en forma constante y de alguna forma lo siguen haciendo. Especialmente si uno mira eh, eh, la nación mapuche o el mapu, que sigue estando en guerra, aun cuando no es la de antes, pero sigue estando ocupado y sigue estando militarizado, sigue como estando en esta pacificación constante. Entonces, es- tu exposición de hoy día, Juan Carlos, y yo te lo agradezco, fue un recordatorio de que este país ha asumido el miedo y la violencia. Y como decía Jaime, a partir del miedo y la violencia, en algunos focos de resistencia, eh, que se concentran en toda nuestra historia, en todas las fechas de nuestra historia, pero básicamente en este mes de septiembre. Así que, nada, más que pregunta, agradecerte que realmente fue una exposición, una conversación súper interesante, muy completa, muy ilustrativa de lo que ha sido nuestro país. Gracias, Nelson. Nelson. ¿Vale? Bien, primero voy a leer del público, ¿ya? Moisés nos escribe, Moisés Escobar. Si bien los estados como tales formas de organizar la relación social compulsivamente toman formas específicamente modernas, entre comillas, cuyo contenido puedo entender como realización nacional de la relación de capital, podemos al menos aventurar como tesis que la relación social directa, compulsiva, es decir, la organización política de los grupos humanos en toda su historia, porta una porción o dimensión atribuible a la especie humana, a su carácter animal. Digo, ¿puede verse esto como control social, cultural, que emergieron como, comillas, innovación para refrenar o darle forma a pulsiones que emergen ya sea como repetición ritualizada o negación de controles de desarrollo, de pulsiones más propios de nuestros ancestros, ejemplo, ritos de iniciación que aún vemos en cazadores-recolectores? Volviendo a septiembre para los chilenos, se presenta como si septiembre fuese el mes, el ciclo lunar de 4 fases. Ojo, con que inicia la primavera, equinoccio, una suerte de mes en que se une de forma contradictoria la orgía y el canibalismo, paréntesis visto como horda de pre-homos casi, o el tótem y tabú, cuyo entendimiento, a veces simbólico, toma forma de rito y mito. Bueno, en una sociedad moderna, comillas de nuevo, esto toma formas más brutales, violencia y violencia política, destituyente y constituyente, lucha de clases abierta, guerras y revoluciones o fundación de estados. No quiero que se entienda una suerte de naturalización del Estado. Solo digo que hay elementos que permiten analizar la relación política, la relación de poder, tanto en sus elementos más específicos e históricos como los más genéricos, pero que a veces habitan en el subconsciente de los agentes, entre comillas. Eso es lo que escribe Moisés. Le agradecemos la participación en el programa a través del chat. Por mi lado, los, el análisis acá en general que hizo y la ilustración de los momentos históricos que nos hace Juan Carlos, está implícito
la dialéctica, como dijo, entre el miedo y la violencia. Esa es la síntesis. Y ese miedo y violencia se traduce a la pérdida del poder, o sea, en el fondo al control de la población o al control económico, no sé, al control social, ¿no? En los distintos tiempos históricos. En este momento no está ajeno a eso, po. Por ejemplo, cuando habló de el miedo al comunismo, la misma democracia cristiana sabemos ahora que, que se formó, tomó posición como para ir contra, es decir, para que no entrara el comunismo, todo estaba como estaba la organización de los trabajadores en ese tiempo, ¿no? Entonces había ese temor al comunismo. Se sigue teniendo temor al comunismo acá en Chile, aunque el comunismo nunca ha sido parte del gobierno. Entonces, en definitiva, el temor del comunismo, ¿cuál es? Es que el pueblo se empodere y controle y ejerza sus derechos. Eso es parte del temor que se une con lo que dijo, parte con lo que dice Moisés, esa cosa tan como ancestral y visceral, ¿no? De la violencia, del más fuerte que se come al más chico o del que abusa. ¿No está ese miedo ahí al comunismo metido? Ese mismo tipo en el fondo, igual es lucha de clases, eso. El dominante no quiere equilibrio, o sea, quiere mantener el control sobre los dominados. Y resulta que probablemente el comunismo estaba intentando girar el asunto. Por ahí lo dejo. ¿Cómo se puede sintetizar eso? O sí tiene que ver o no tiene nada que ver. Ahí lo dejo. Gracias, Manuel. Juan Carlos. Sí, mira, a ver, yo tengo la impresión de que nosotros cuando reflexionemos sobre septiembre, porque septiembre, como bien decíamos, está lleno de acontecimientos que nos llevan para distintos lugares. No es un solo lugar al cual septiembre nos remite, ¿no? Nos remite a muchos lugares. No, nos remite, como decíamos, a la idea de cómo se configura, cómo se constituye el primer gobierno de carácter, comillas, nacional, con este primer golpe de Estado que da José Miguel Carrera, que lo vemos actuando en ese sentido. Después, en septiembre del 24, tenemos este otro golpe de Estado de parte de los oficiales jóvenes, tan jóvenes como Carrera, y posteriormente este acontecer mucho más infausto, que es el 11 de septiembre del 73, ¿no? Entonces, vemos ahí una cierta continuidad en la larga duración de la forma como se resuelve el conflicto en la sociedad chilena, cómo se resuelven los conflictos que la clase dominante pueden observar con temor, sobre todo el temor, y quiero decirlo de esta forma, el temor a los otros, que no están en el círculo de ellos, que están fuera, que son los otros, que están siempre merodeando en las periferias, ¿cierto? El miedo y el terror que genera aquel que es relativamente desconocido, pero que al mismo tiempo que es desconocido lo requiero porque es parte del engranaje, de la dominación, del control, de la forma como la sociedad tiene que moverse, ¿no? Entonces, yo le tengo miedo al indio, por decirlo de esa forma, le tengo miedo a este sujeto, pero al mismo tiempo lo requiero como trabajador, lo requiero como peón, lo requiero como sirviente, y yo dependo de aquí, de esa relación social, ¿ah? En la cual tú tienes que ayudarme a construir, pero al mismo tiempo no te quiero dejar participar en lo que yo estoy construyendo. Es decir, siempre te mantengo lejos, pero yo te mantengo lejos no porque te tengo miedo. Ese es el terror atávico
que tienen las clases dominantes y que generaron a partir de este acontecer de el 11 de septiembre de 1541, cuando es destruido ese villorrio, esas pequeñas cabañas en la cual eso se llamaba Santiago. Entonces, ese terror caló profundamente en la mentalidad de los dominadores y que se mantiene hasta el día de hoy. Los dominadores son descendientes de esos sujetos que a su vez resistieron el embate, la fuerza, la lucha del pueblo originario, que le infundió temor y nunca más vivieron tranquilos. Para mí, una de las cosas que queda claro, que esta es una clase dominante que nunca ha dormido tranquila, salvo quizás en los periodos donde han tenido cierto el resguardo de la espada o el resguardo de los militares. Por eso el recurso a lo militar. Este es una sociedad que siempre reclama, de parte de los dominadores, reclama el uso de lo militar para vivir tranquilo, para dormir tranquilo. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, esa presencia del miedo atávico de las clases dominantes. Pero también, si nosotros damos vuelta y miramos desde los lugares de la resistencia, la conquista, el mapuche también, los pueblos originarios también desarrollan un temor a este extranjero, a este ser desconocido, a este hombre que viene vestidos de fierro, que no saben, que vienen montados en unas bestias que no saben quiénes que son. ¿Ah? También generan un miedo frente al dominador y generan un miedo frente a sus capacidades técnicas, a su tecnología, a su forma de ver las cosas, el temor a través de la religión, el miedo que el cura, el sacerdote infunde desde el púlpito, que le está amenazando con ir a un lugar donde van a pagar las penas del infierno, ¿cierto? Entonces todo esto está generando una convivencia articulada en estos dos elementos que yo he señalado, el miedo y la violencia. Por eso decía que la violencia no solamente es física, también es simbólica, también está llena de elementos que están en los retablos, que están en la pintura, que están en la forma, en las formas que se manifiesta ese temor hacia a los que están mirando. Y fundamentalmente esas reformas que tiene la pintura latinoamericana del barroco, ¿cierto? Está marcando esa distancia contra estos hombres que tienen, y mujeres y niños y niñas que tienen que ser dominados a cualquier lugar, ¿no? Entonces, bueno, las religiones siempre han sido formas de dominación violenta y llenas de miedos y temores infundadas en esa situación. Y esta sociedad chilena, a lo largo del tiempo, ha sido así, ha sido y sigue siendo así, independientemente, yo diría, de los elementos de resistencia que puedan haber. Uno puede construir, así como uno puede identificar los momentos de mayor conflictividad o de mayor presencia de la relación esta directa entre miedo y violencia en la historia política de Chile, ¿cierto? Uno puede encontrar elementos y señalarlo en tal fecha, en tal momento, etcétera, pero este es un continuo que no ha parado. Este no es una sociedad de la convivencia pacífica, no ha sido nunca de esa forma. ¿Ah? Siempre ha estado presente la violencia y el miedo que se traduce en muerte, en masacre, etcétera, ¿no? De manera que uno puede hacer esa historiografía también, que yo le llamo, comillas, una historiografía necrofílica, aquella que recupera
para develar, para demostrar, para denunciar las distintas masacres que ha tenido nuestra sociedad, nuestros sectores populares, etc. Hay una historiografía de esa naturaleza que nos muestra permanentemente esa relación entre miedo y violencia, en ese aspecto. Entonces, es parte de la constitución de nuestra sociedad. Y yo creo que es mucho más fuerte que en otras sociedades, ¿no? Si bien es cierto, toda América Latina está fundada en esa relación dialéctica entre conquista y sometimiento, en lo que es violencia y miedo, etcétera. Entonces, es para mí lo fundamental. Ahora, la pregunta es cómo superar aquello. Llevamos desde 1541 hasta la fecha, pasando por la independencia, etcétera, hasta hoy, ¿cierto? Llevamos casi 5 siglos. La pregunta es cómo podemos superar aquello. ¿A través de qué elementos? ¿A través de qué rescate de la historia pasada, de la historia más reciente, de la historia presente, actual? ¿Qué cosas podemos rescatar para salir de esa dialéctica entre miedo y violencia, entre violencia y miedo? ¿Cuál sería? Entonces empezamos a buscar y encontramos cosas muy, muy interesantes, pero fíjense ustedes que a pesar de todo, voy a poner el ejemplo en una figura que es tremendamente universal, que es la Violeta Parra. La Violeta Parra es a la vez, pero tragedia y muerte también. Entonces, parece ser que no escapamos de esas. A la Violeta Parra, según Nicanor, todo el mundo le temía. Le tienen miedo, dice en defensa de la Violeta, Nicanor. Le tenían miedo al poeta, al premio nacional, al premio Nobel de literatura, Neruda. Le tenían miedo a la Gabriela Mistral. O sea, parece que no tenemos qué cosa para lograr salir de esta relación que nos marca, que nos marca fuego en nuestra historia. Más allá, yo estoy de acuerdo contigo, Jaime, de la resistencia, pero muchas veces la resistencia están surcida, están enhebrada, están configurada en el miedo, en el temor. Yo resisto porque tengo miedo. Yo resisto porque me temo lo que me puedan hacer los otros, las otras. Es decir, y la resistencia, cuando yo digo resistencia, se generan desde todos los actores y de todos los sujetos que están involucrados al interior de la formación social chilena. Hay un libro de José Donoso que yo lo recomiendo, que hay que volver a leerlo y leerlo tal vez con estos ojos, con esta mirada, con esta perspectiva que estoy señalando, que es Casa de Campo, de José Donoso. Una novela escrita pocos años después del golpe de Estado. Hay que ver, hay que leerla, hay que meditarla, hay que volver a ese libro también, Mamá Inés, la mamá Inés, que es un libro también que da cuenta de esta mujer que es capaz de cortarle la cabeza a 7 caciques para infundir temor, miedo. ¿Cómo estamos configurados en esa relación? ¿Cómo estamos presas de esa situación? O tal vez revisar ese texto de un historiador, Alfredo Jocelyn Hall, que se llama El peso de la noche, en la cual él inicia su reflexión con un encuentro
entre un hacendado y bandoleros y llegan a un acuerdo para el hacendado no ser atacado, no ser despojado, no ser violentado por esta tropa de bandoleros. Cuando el Chile central de fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX estaba plagado de bandas, de bandoleros que recorrían la comarca asaltando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy día se presenta como que el Chile por primera vez estuviera sufriendo un embate de la delincuencia, de las bandas organizadas, etcétera. Y eso es, Y estamos diciendo que están ahí recién también en el siglo XVIII, siglo XIX, estos bandoleros, ¿cierto? Mario Góngora tiene importantes textos y otros historiadores más contemporáneos también han estudiado la delincuencia y el bandolerismo en el siglo XVIII, siglo XIX, para demostrar que este fenómeno de la delincuencia y de la inseguridad también ha sido parte de esta sociedad chilena, que genera esta nueva relación, miedo y violencia. Todo lo que yo tengo por ahí un artículo en que analizo lo que es la violencia y el miedo dentro de la sociedad neoliberal. Entonces, ¿cómo pasamos de la doctrina de la seguridad interior, de la seguridad nacional, pasamos a la doctrina de la seguridad ciudadana en poco tiempo? También generado por esta dialéctica. Yo creo que eso es lo que está marcando la historia nacional, la historia de la formación social chilena, donde cuando yo digo estas relaciones, estoy diciendo todo aquello que dice Moisés en su pregunta, porque todo converge en la misma relación. Finalmente la relación es una relación de clase, es una relación conflictiva, es una relación que nos remite a la lucha de clase. No estoy haciendo una reflexión exento de esos elementos. Todo lo contrario, cuando digo que el temor y la violencia, el miedo está presente tanto en uno y otro, estamos hablando de esa relación entre dominados que genera violencia y generan temores. Entonces yo creo que estamos en una situación saliéndonos un poco de todo lo acontecer más electoral, más típico de septiembre, donde se reflexiona acerca del 18, de la constitución del Estado y todo lo demás. Yo creo que hay una preocupación, por lo menos en mi parte, de esa cuestión. Jaime. eh, Sí, Nelson, adelante. sí, solamente para despedirme, tengo un compromiso que en Valparaíso y agradecerte esta, esta exposición y quedo pendiente por ahí para juntarnos de nuevo. Gracias. Ok, gracias Nelson por tu presencia y por tu interés. Sí, estamos casi ya al filo del término del programa. Ha sido, hemos dedicado todo este capítulo a hablar sobre la historia de Chile. En la Constitución Nacional quedó un poco más atrás, mano, pero el contexto que da Juan Carlos bastaría como para darse una idea de cómo está este país hoy día. Un país que se inspira y está basado en violencia, en represión, en dictaduras, en vuelta de carnero de los políticos, de los partidos políticos, en fin. Es un país que hay que analizar desde varios puntos de vista. El comportamiento que tienen las autoridades políticas, las autoridades militares, los servicios de inteligencia, en fin. Es para ahondar en esta realidad que nos está convocando hoy día, ¿cierto?, a unas elecciones para octubre, en la cual no hay grandes cambios. No hay personas que se destaquen por sus capacidades intelectuales, ni menos por las propuestas políticas que hacen. En fin, estamos, creo yo, en una decadencia
de contenido político en el país. Y eso también se debe y es funcional, además, a un país bajo un régimen neoliberal y bajo un régimen neocolonial. Mientras menos instruye la población, es mejor para ellos. Mientras la gente menos sepa de historia, mejor para ellos. Mientras la gente esté preocupada, ¿cierto?, de la drogadicción, de cómo vive mañana, en fin, de todos estos problemas que son además generados por estas mismas élites gigantescas a nivel nacional e internacional, eh, son funcionales finalmente al neoliberalismo. Entonces, hay que darse cuenta y despertar, ¿cierto?, de que estamos en un sistema que no nos permite vivir y nos está robando los esfuerzos, finalmente. Te están robando partes de tu vida. Entonces, es complejo vivir así en este estado y es más complejo aún tener la conciencia de cómo se vive. A veces, al parecer, ¿cierto?, es más simple hacer la vista gorda y pensar, no, bueno, el 11 de septiembre pasó, ya hay un rojo en el calendario, bueno, ya no es rojo en el calendario, otra vez, ¿sí? Es rojo marcado por la sangre solamente. Es una conmemoración más nomás, vivamos el fin de semana largo, el 18, en fin, pasémoslo bien. Claro, también es una forma de evadirse, porque finalmente es una forma de evasión. Así que este programa está dedicado justamente para que podamos reflexionar sobre septiembre y sus consecuencias y el arrastre que tiene históricamente en la población y en la sociedad. Marlene, paso contigo para ir al cierre ya y cerramos. Sí. Bueno, agradecer a Juan Carlos por la presencia acá, por el programa de hoy, agradecer también la presencia en línea y bueno, como reflexión final creo que me quedo igual, me identifico con el miedo mapuche, ¿no? Porque el miedo de quien es conquistado y el miedo del conquistador se debe básicamente a que sabe cómo conquista. Lamentablemente, entonces no puedo solidarizar con ese miedo. Prefiero solidarizar con el miedo que está en el pueblo mapuche y que está en el pueblo chileno también, ese pueblo trabajador al que se le tiene miedo. Y se le tiene miedo por codicia, además. Entonces, esa por ahí, una de las cosas importantes que dejó de enseñanza el proceso de octubre de 2019 los fallidos procesos constitucionales es que el pueblo chileno ni siquiera ha llegado a tener voz válida para generarse a sí mismo una manera de vivir, o sea, una constitución. Siempre la constitución ha sido impuesta por la élite. Creo que esa síntesis general, me quedo con esa hoy día, de que se habló tanto de los miedos, porque el pueblo, aunque le queda un camino largo por recorrer, yo creo, para superar los miedos, pero tiene que estar consciente de que mientras no se empodere, de esa necesidad de generarse a sí mismo una manera de vivir y que tiene que ser escuchado, eh, no va a salir del miedo conquistador, digamos, y va a seguir siendo oprimido. Entonces, yo creo que por ahí va y ahí lo dejo. Es decir, tenemos que estar atentos en el país que vivimos, en la clase en donde nos ubicamos. eh, y generando conciencia es el punto de partida, me parece a mí, para generar cambios y realmente algún día tener un país que nosotros hayamos diseñado y construido. Eso, muchas gracias, Juan Carlos, una vez más. Ok, Marta. Gracias, Ok. Marlene. Juan Carlos, tu cierre, por favor. Muy bueno, me cierre. El cierre siempre para mí es difícil y complejo, fundamentalmente porque de repente las intervenciones de usted me abren otras interrogantes y otros deseos de responder a aquello. Por ejemplo, lo que ha dicho Marlene, que, que sin duda es muy interesante y bastante discutible también. Porque la pregunta fundamental, Marlene, es la siguiente.
Es la pregunta que quiere reflejar hasta qué punto la búsqueda de la emancipación, de la liberación del pueblo, de los sectores dominados, también conlleva en ellos un gran temor a un gran temor, un gran miedo a lo que podría ser una derrota el no logro de aquello que se propone. Yo tengo la impresión de que el octubre del 19, después de leer y de conocer y de estudiar una y otra vez el acontecimiento, el proceso acontecido en octubre del 19, y uno ve que como un grupo de personas logra salir a la calle y logra ser una gran multitud que nos daba y nosotros mismos saliendo a la calle nos dábamos la esperanza de que podíamos cambiar y modificar, transformar lo existente. De repente todo quedó en nada. Y cuando uno comienza a averiguar cuál es la respuesta a esa nada, ¿por qué no quedamos en nada? Es que la gente tuvo miedo, hubo temor. Entonces la pregunta, ¿a qué tuvieron miedo? ¿A qué se les, qué es lo que los frenó? ¿Por qué se frenaron? Esa idea de cambio, esa idea de modificación, esa idea de alteración, de cambiar lo existente. ¿Cuál fue el miedo? ¿Cuál fue el miedo que experimentó esa gente o los demás que no salieron a la calle, que observaban desde afuera? ¿Cuáles fueron los miedos? Entonces, la pregunta por el miedo o la pregunta por algunos de los miedos que se desarrollaron es una pregunta que está en el aire y que todavía no se tiene una respuesta. Y no se tiene una respuesta porque el miedo no ha sido una categoría histórica analizada desde el punto de vista histórico, político, antropológico, filosófico en la sociedad chilena. En la sociedad chilena no existen estudios sobre el miedo, como existen sí para la sociedad peruana, para la sociedad mexicana, donde incluso se hacen simposios sobre los miedos en la historia, distintos miedos. Pero en Chile no se ha hecho. Incluso yo diría que existe una historiografía relativamente escasa, aunque con buenos exponentes, de la violencia. Hay pocos estudios sobre la violencia, porque siempre existió la imagen de que este país era un país pacífico, que era un país de convivencias y de armonías. Y en ese sentido todos los chilenos y chilenas, los de allá, los de acá, los de por acá, etcétera, han sido productores de una imagen de un país asentado en lo pacífico. Y eso no ha sido así. Por lo tanto, mi planteo de discutir o de reflexionar acerca de septiembre y sus violencias y sus miedos. ¿Cómo configuran el acontecer nacional? ¿Cómo configuran y le dan fisonomía a la sociedad chilena? Que es una sociedad compleja, es una sociedad asentada en el conflicto, asentada justamente en la violencia y el miedo, donde todos los hombres y mujeres de diferentes clases sociales, de diferentes grupos socio-raciales, como tú quieras, están inmersos en esa dialéctica. Eso es lo que uno trata de pensar y trata de colocar en la mesa para la discusión y que nos sirva también esta reflexión para analizar
lo que Jaime decía en relación a los proyectos de país que se nos anuncian en las candidaturas, porque hay candidaturas que expresan con mayor fuerza que van a combinar la violencia y el temor para poder gobernar. ¿Ah? Entonces, si nosotros colocamos esa variable hoy día sobre la mesa, tal vez la ciudadanía también puede reflexionar sobre aquello. Entonces, mi reflexión, que indudablemente tenía también el objetivo de hablar un poco del contexto electoral, me pareció tremendamente significativa reflexionar sobre este elemento que muy pocas veces se hace, porque también podríamos haber partido de la base de que, como decía Moisés, el septiembre también es un mes de esperanza, de primavera, germina la vida en primavera, ¿no? Pero también se corta, se quiebra la vida en septiembre, ¿eh? Y nos marca, ¿eh? En ese aspecto. Bueno, mi reflexión es eso, que todos los oyentes que tengan la oportunidad de escuchar esto, reflexionen acerca de cómo es nuestra existencia en un país, en una sociedad dominada eh, por esta conflictividad entre miedo y violencia, entre violencia y miedo. Gracias por la oportunidad. Jaime, siempre un gusto estar en este programa. Marlene, siempre interesante vuestra intervención. Y también un abrazo para nuestro amigo Nelson, que partió hacia una actividad, no partió de aquí, de la vida, ¿no? Tenía un compromiso con eso. Eso, Muchas gracias también a ti, Juan Carlos. Ha sido un gran programa. Te agradecemos también la disponibilidad que siempre has tenido con nosotros. Y rematar quizás con un comentario un poco filosófico respecto de la violencia, puesto que si este Estado o este imperio que nos gobierna o estas élites que nos gobiernan, en fin, hacen lo que hacen, también es por miedo. Ellos sí, eso es también, lo que quería decir todo el rato. ellos también tienen miedo. Por El, supuesto. el tener que mover un tema paramilitar hacia al Gualmapu, eso es miedo. El promover la Sí, ley Naín Ratamal, eso es miedo. sí, El quitarte las pensiones, eso es miedo. sí. El tener una educación de baja calidad, eso es miedo. El tener una salud paupérrima, también eso es miedo. Eso refleja los miedos de la élite respecto de la gente. ¿Por qué? Porque conocen la fuerza de esa gente. Pero Que es si está miedo de sana, perder privilegios, pues a eso es lo que iba yo. O sea, a mí me importa ese, bien ese, poco ese ese miedo. miedo, ese miedo a que la gente esté sana, esté consciente y tenga un trabajo estable. Ese es el Es que tema. ese es el punto, Jaime. Tú lo has dicho, yo creo que fundamentalmente la idea era ver cómo nuestra clase dominante es temerosa del pueblo en su manifestación cuando éste se alza contra ellos. Y esa relación dialéctica es la que ha configurado la sociedad chilena. El 11 de Así. septiembre es el miedo a los sectores populares revolucionarios que estaban haciendo la transformación, como sea, al estilo de la Unidad Popular. Pero eso les generó tanto miedo que tuvieron que matar al presidente y a su gente. Así es. Eso es lo que estaba diciendo. Ese era, es que decirlo tan, a ver, que no era cuestión de decirlo en forma tan explícita, sino que tal vez lo que conlleva esta reflexión es cómo nos damos cuenta, cómo somos capaces, los ciudadanos y ciudadanas, de darnos cuenta directamente de esa situación. ¿Captan? Ese era el objetivo de esta charla, si tú quieres. Muchas gracias una vez más, Juan Carlos. Nosotros ya nos despedimos hasta el próximo día lunes a las 21 horas. No sin antes decir que el debate público está en solidaridad, evidentemente, con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la revuelta, con todas las personas que han perdido total o parcialmente la vista
a causa de la represión de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, también con todo aquel que ha sufrido atropello de sus derechos humanos, en solidaridad también con la búsqueda de Julia Chuñil y en solidaridad muy efectiva con el pueblo palestino. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Muchas gracias. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas Chao, chao. noches, que esté muy bien, chao, gracias.